vamos a meditar por un momento en la palabra de Dios y lo invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, y vamos a leer los primeros 10 versículos del profeta Jonás. Y vamos a aprendiendo de la vida de Jonás, es el tema para esta tarde. O aprendamos de Jonás. Libro del profeta Jonás, allá en los profetas menores. Y si no lo encuentra, ya se lo van a poner allí en la pantalla. Si no lo encuentra, váyase de Malaquías para atrás, antes de Mateo, y allí lo va a encontrar. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Leemos la palabra de Dios una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Oramos una vez más. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Yo te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Que abras el entendimiento en nuestra mente, Señor, para poder recibir tu palabra con gozo, con alegría. Que seas tú, Señor, cumpliendo el propósito para el cual has enviado en cada una de nuestras vidas. En cada una de las personas que a través de las redes sociales esta tarde nos escuchan, o que posteriormente también han de escuchar esta palabra, Señor. Y que mientras tu palabra se predica, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Quédate con nosotros, Jesús, porque te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén y amén. El profeta Jonás, quizás sería raro decir que alguien no haya escuchado hablar de Jonás, porque en escuela bíblica a nuestros hijos es uno de los temas favoritos, hablarles de Jonás. Unos dicen que se lo tragó una ballena. La Biblia no dice que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Pero por eso es conocido Jonás, porque desobedeció a Dios y fue tragado por un gran pez. Esta es la historia de un hombre que intentó huir de Dios, pero que rápidamente aprendió la imposibilidad de hacerlo. Después de arrepentirse de su pecado, Jonás fue restaurado y reenviado a su misión original. Su predicación resultó en un gran reavivamiento y toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Ya le resumí el libro de Jonás. Solo tiene 4 capítulos. Yo le invito a que lo lea bien despacito.
Sáquele provecho y aprendamos de la palabra de Dios, aprendamos de la vida de Jonás. ¿Sabe? Cuando se trata de la palabra de Dios, siempre nos vamos a encontrar con críticos de la palabra de Dios. Personas que quieren encontrar errores en la palabra de Dios. Usted y yo ya nos hemos encontrado con personas que nos dicen, pero mira, eso que dice la Biblia no es cierto. La ciencia dice esto y nos refutan algunos pasajes de la Biblia. Y sabe usted que el libro de Jonás es uno de los libros más criticados de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el relato que se cuenta en Jonás para muchos no es creíble. ¿Cómo es posible que un hombre sea tragado por un pez, permanezca 3 días en el vientre de ese pez y no se haya muerto? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo, por mi mente ha pasado. Y yo siempre pienso de que la ballena, pues siendo un animal, ella también come, ella también tiene jugos gástricos, ella también tritura lo que come. Entonces su estómago, digámoslo de esa manera, me imagino yo que debe de ser algo que está en un estado en un proceso de descomposición, que se nutre de lo bueno y va desechando lo malo. Jonás, su nombre significa paloma. Entonces, como dijimos, el enemigo siempre va a tratar de encontrar los puntos débiles para poder atacar la palabra de Dios. Siempre va a querer desacreditar. Y Jonás es el tacón de Aquiles de la Biblia en el Antiguo Testamento. Porque muchas personas no creen el relato que la Biblia nos narra acerca de Jonás. Entonces, los que tradujeron la Biblia allá en la antigüedad, el método antiguo consiste en alegorizar. Muchos creen que el libro de Jonás es una alegoría. Y una alegoría es exponer una cosa o una imagen de otra. Es aquello que pone de la figura en lugar por una afirmación directa, o sea, de una manera simbólica. Ellos creen que Jonás es un relato simbólico. Y me daba curiosidad saber lo que algunos críticos piensan. Y le voy a hacer mención de algunas de las críticas que algunos de los críticos de la Biblia, en el caso de Jonás, ellos creen. Dicen algunos que Jonás era hijo de la viuda de Serepta. Vean qué tremenda herejía. Otros dicen que Jonás tuvo un sueño cuando se encontraba en el barco mientras dormía y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. Otros relacionan el libro de Jonás con un acontecimiento fenicio de Hércules y un monstruo marino. Otros sostienen que Jonás fue un personaje real que verdaderamente tomó un barco después de una tormenta, hizo naufragar el barco. Después de la tormenta y el naufragio, él fue rescatado y subió a otro barco en el cual tenía una figura de pez. Y dice que lo que explica el relato, dicen que Jonás pudo estar inconsciente, lo que lo hizo sentir como que si estuviera en un pez. Y otros van más lejos, creen que había un gran pez muerto flotando en las inmediaciones y que Jonás se refugió en él durante la tempestad. Eso es lo que los críticos creen. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de opinar acerca del relato de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué cree usted y qué creo yo? ¿Creemos lo que la palabra de Dios nos enseña? La palabra de Dios dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que si la Biblia lo dice, es palabra de Dios. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Aunque fuese humanamente imposible para el hombre sobrevivir en un vientre, en este caso de un pez, para Dios es posible. Entonces vamos esta tarde a aprender acerca del libro de Jonás. Jonás es un personaje histórico
Histórico, ¿por qué? Porque está aquí en la historia de la palabra de Dios. ¿Quién escribió el libro? Pues con seguridad no hay una certeza quién haya escrito el libro de Jonás, pero se le atribuye al mismo profeta Jonás. ¿Cuándo fue escrito? En el año 760 antes de Cristo. ¿Y para quién fue escrito? Para el pueblo de Israel. Aunque la profecía que se relata aquí en Jonás era para Nínive. Ahora hagamos memoria. ¿Quién era Nínive? ¿Quiénes eran los ninivitas? Nínive era la capital de Asiria. Asiria en la antigüedad fue una de las potencias mundiales. Yo decía hace poco, hacía la mención de que la costumbre en estos pueblos, llamémosles primitivos, era conquistar. Era conquistar. Y ellos iban de pueblo en pueblo, de nación en nación, sometiendo a los pueblos, haciendo barbaries, matando mujeres, matando niños, apoderándose de las riquezas de los pueblos y en muchos casos llevando a las personas como esclavos a su nación. Entonces Nínive era una de esas naciones, Asiria era una de esas naciones. Era un imperio mundial en ese entonces y muchos pueblos habían sido sometidos por ellos. Israel no era la excepción. Ellos habían tenido muchos ataques de los asirios, queriendo conquistarlos, queriendo tomarse posesión de sus tierras, de sus riquezas. Entonces, para un israelita, para un hebreo, escuchar de los asirios, escuchar de Nínive, era como escuchar de sus enemigos. Yo le hago una pregunta. Aunque yo creería que a estas alturas de la vida, usted y yo no tenemos enemigos. El único enemigo es el diablo. Pero usted no es enemigo de su vecina, ¿verdad? Usted no es enemiga de la señora de las tortillas porque le quedó debiendo. Porque muchos de nosotros cuando quedamos debiendo, nos volvemos enemigos de las personas. Sí, la señora de la tienda nos hacía el favor de darnos. Yo ya no le pagué, hoy no le hablo, me volví su enemigo. Pero eso no pasa aquí en el Tabernamatepec. Eso es en otro lado. Entonces, para los israelitas, oír de los asirios, oír de Nínive, era oír hablar de sus enemigos. Eran de sus enemigos. Yo le hago una pregunta. ¿Le haría usted un favor a uno de sus enemigos? Suponiendo que los tenemos, ¿le haríamos un favor? Dios le dijo a Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuese a predicarle allá a Siria, a la ciudad de Nínive, porque dice acá en lo que acabamos de leer, volvamos a la palabra de Dios, en el versículo 2 Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido mi maldad delante de mí. Igual que las demás naciones, Nínive era una nación pagana, era una nación idólatra. Ahí se hacían barbaridades y Dios se había cansado de esta ciudad. Y le dijo, ve a predicarle, ve y pregona contra ella, porque ha subido mi maldad delante de mí. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó, no para ir a predicar, no para ir a cumplir el mandato que Dios le había dado, sino que dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. Miren qué bonito. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de la presencia de Dios? Allá en el huerto, cuando el hombre y la mujer desobedecieron, ¿qué hicieron? Huyeron de la presencia de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se fueron a esconder. Tomaron unas par de hojas por ahí y se taparon porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando el hombre hace lo contrario a la voluntad de Dios, huimos y nos escondemos. Y dice acá que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios nos dice a nosotros, no dejemos de congregarnos, pero no venimos. Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo amamos.
Andamos huyendo de lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Y descendió a Jope, dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Según él iba a estar lejos de la presencia de Dios. Pero de Dios nadie se esconde. Aunque nos vayamos para la China, aunque nos vayamos para el espacio, aunque nos vayamos a lo más profundo de la tierra, usted y yo no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y yo le tengo una noticia: cuando usted y yo somos hijos de Dios no nos escapamos. De Dios no nos escapamos. De donde sea, Dios nos va a traer. Y yo siempre digo, mejor a las buenas y no a las malas. No vayamos a venir como que somos anonas, todos reventados, ¿verdad? Mejor a las buenas. Sí, no andemos huyendo de la presencia de nuestro Dios. Dice que Jonás se fue a Jope, pagó allí, compró un boleto de pasaje para irse a Tarsis y se subió al barco. Se subió al barco y dijo, aquí me voy. Y sabe que usted que Tarsis, según el mapa, es España actualmente. Imagínense de dónde él, desde Israel huyendo para España. Según él, huyendo de la presencia de Dios, pero no fue así. Porque ¿qué sucedió? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios levantó una tormenta inmensa, con vientos. Yo me imagino que el agua azotaba aquella embarcación y aquella embarcación parecía naufragar. Y dice que los marineros, afligidos y preocupados por lo que estaba pasando, comenzaron a tirar todos los pertrechos al mar. Comenzaron a tirar cajones, pienso yo, a tirar maletas, a tirar todo lo que podía ser peso para que la embarcación fuese más liviana. Y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, la tempestad no se calmaba. Cada vez era más fuerte y cada vez aquella embarcación parecía que volcaba y que daba vuelta. Y todos, dice la palabra de Dios, allí lo que leímos, todos los hombres estaban clamando a sus dioses. Solo una persona no hacía lo mismo, y era el hermano Jonás, porque en vez de estar orando, estaba durmiendo. En vez de estar en la casa de Dios, se había ido para otro lado y estaba durmiendo allá abajo, dice, en la embarcación. Mientras todos de alguna manera clamaban a sus dioses, él estaba durmiendo. Dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras hay muchos que hacer, otros duermen. Lamentablemente, mientras hay mucho que hacer, otros se están durmiendo. La obra de Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que ya la mies está madura, pero los obreros son pocos. Quiera Dios que usted y yo seamos parte de esos obreros, que seamos nosotros de aquellos que nos involucramos en la obra de Dios. Dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, le dijo, y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aunque usted parezca que se ha escondido, aunque usted parezca y yo que nos hemos escondido, siempre hay alguien que nos va a encontrar. Dice que el patrón de la nave, imagínense, mientras todos estaban luchando porque la nave no volcara, el patrón bajó y allá fue a encontrar a Jonás durmiendo y le dijo, levántate, le dijo. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y fíjense que Dios lleva todas las cosas de una manera en que muchas veces nosotros creemos
que las cosas se dan por casualidad, pero no es así. El versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. No fue casualidad que la suerte cayó sobre Jonás. Ya Dios estaba cumpliendo su propósito y su plan. Entonces dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? A Jonás no le quedó otra alternativa que decir la verdad. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No nos queda otra que decir la verdad. Y dice el versículo 9, y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mire, aquellos hombres paganos, aquellos hombres que adoraban otros dioses, Dios ya les había declarado que Jonás era el culpable, que andaba huyendo de la presencia de Dios. Muchas veces en nuestra vida secular, en nuestros hogares, en nuestras familias, suceden cosas que nosotros hay veces nos preguntamos, ¿y por qué estamos pasando esto? ¿No será que andamos huyendo de la presencia de Dios? Porque muchas veces nuestra actitud, nuestra manera de ser, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué culpa tenían todos aquellos hombres que iban en esa embarcación? La Biblia no dice cuántos hombres eran, pero imaginémonos que eran 40. ¿Qué culpa tenían aquellos 40 hombres de la desobediencia de Jonás? Pasaron un momento de apuro, un momento de aprieto todos ellos, por culpa de uno que andaba huyendo de la presencia de Dios. Así que muchas veces los problemas que pasan en nuestras vidas, los problemas que pasamos en nuestra familia, puede ser porque andamos como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. Sigamos leyendo el versículo 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Aquella tormenta, aquella tempestad no se calmaba, cada vez era más fuerte. Versículo 12 dice, y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. A Jonás no le quedó otra que decir, sí, yo tuve la culpa, yo soy el culpable. Yo admiro en esa parte a Jonás porque fue valiente, porque muchos de nosotros, a pesar de que nos hemos equivocado, no damos ese paso de valentía y decir, sí, yo me equivoqué, yo fui el culpable. Siempre andamos buscando otros a quien echarles la culpa, pero Jonás tuvo el valor y les dijo, agárrenme de las manos, agárrenme de los pies. Y yo me imagino que aquellos hombres comenzaron a decir 1, 2, 3 y tiraron a Jonás al mar. En medio de aquellas grandes olas, en medio de aquellos grandes vientos. Y era para que se muriera. Con que muchas veces allí en el lago de Ilopango nos escapamos a ahogar, que el agua es quieta, en una piscina, y no pongámonos a imaginar en un mar donde el agua estaba embravecida, donde los vientos soplaban de un lado y para otro. Yo creo que eso no era para sobrevivir, era para morirse. Pero Jonás estaba consciente de que se había equivocado y que por causa de él había llegado aquel gran mar, aquella gran tempestad, Y aquellos hombres, dice el versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, vea lo que hicieron estos hombres, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas entre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Por lo menos esos hombres conocieron al Dios verdadero. Por lo menos la actitud de Jonás y todo lo que pasó sirvió para que estos hombres temieran a Jehová y conocieran al Dios verdadero. Y dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios ya tenía todo preparado. Aquel pez en medio de la gran tempestad, yo me imagino, ahí andaba, nadando debajo de aquella embarcación, esperando un bocadillo, ¿verdad? Esperando que le cayera allí el bocadillo, porque sabía que Dios ya lo había preparado ese gran pez. Y dice allí, estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Pero lo que más me sorprende es que dice que si seguimos leyendo los otros capítulos, este pez dice que vomitó a Jonás a los 3 días. ¿Y a dónde creen que lo fue a vomitar? A donde él no quería ir. A Nínive lo fue a vomitar. Yo me imagino que cuando Jonás fue vomitado de aquel gran pez, hiedía, porque el olor a pez es bien penetrante. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo trabajé con una hermana allí en la tiendona, en un puesto de mariscos, y yo cuando venía a la casa mi esposa me decía, quítate la ropa y anda bañate, porque yo venía con el olor a pescado. Imagínense Jonás 3 días allí en el vientre del pez, bien revolcado, bien perfumado al olor a pez, pero así quiso, por huir de la presencia de Dios. Dios le dijo, ve a pregonar a Nínive, dígale que yo voy a destruir la ciudad porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Ese era el mandato. Y Jonás huyó. Bueno, él creyó que huyó de la presencia de Dios. Y Dios le tenía preparado todo esto en el camino. Y cuando lo vomita, no le quedó más que ir delante del rey y decirle, así dice Jehová de los ejércitos, que va a destruir esta ciudad, porque la maldad ha subido hasta la presencia de Dios. Pero, ¿qué aprendemos? Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es cierto que Nínive se había portado mal. Es cierto que la maldad de Nínive había crecido en gran extremo. Pero a pesar de eso, Dios les mandó un mensaje. Dios les mandó una advertencia, como nos la manda a nosotros cada día. ¿Y cuál era la advertencia? Que se arrepintieran. Y lo que a mí me sorprende es que Dios mandó un mensaje a los gentiles. Porque este mensaje no era para Israel, este mensaje era para Nínive. Y sabe que cuando el rey escuchó la profecía de Jonás, dice que el rey tuvo temor de Jehová y convocó a toda la nación a ayuno. Y hasta el chucho pusieron en ayuno. Hasta los animales, el gato no le dieron de comer, al perro no le dieron de comer, no le dieron de comer a las vacas. Todo mundo ayunando para recibir el perdón de Dios. Y efectivamente, Dios no destruyó la ciudad. 100 años después, Nínive fue destruida. Ya con otro rey, ya con otra gente, pero en ese momento en que Jonás llevó este mensaje, Dios se arrepintió y perdonó a la ciudad de Nínive. Así que, ¿qué podemos aprender esta tarde? Aprendamos a no huir de la presencia de Dios. Mantengámonos obedeciendo las instrucciones que Dios nos da. Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero muchas veces no recibimos porque estamos lejos de la voluntad y de la presencia de nuestro Dios. Estamos lejos. Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando éramos pequeños y nos invitaban a una piñata, nos alegrábamos porque íbamos a reventar la piñata. Íbamos a recoger dulces, íbamos a comer sándwich, íbamos a comer suspiros, íbamos a tomar horchata. ¿Verdad que así eran las piñatas antes? Y nos daban una bolsita con un gorrito, ¿verdad? Y ahí veníamos con un pito, con el gran escándalo que veníamos de una piñata. Pero ¿saben quiénes eran los que gozaban y los que disfrutaban? Los que estaban en la piñata.
Los que no iban, aunque los hayan invitado, solo miraban, porque no estuvieron en el momento preciso, en el momento oportuno. Dios con nosotros nos quiere bendecir. Dios a nosotros quiere hacer cosas maravillosas, pero no huyamos de la presencia de Dios. Aunque la hayamos regado, presentémonos delante de Dios y digámosle: Señor, aquí estoy. Agachemos la cabeza y digámosle: Señor, perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque la regué. Perdóname porque una vez más me volví a equivocar. Y Dios, que su misericordia es grande y amplia para perdonarnos, nos va a decir: ven. Nos va a dar un abrazo y nos va a dar una palmadita en la espalda y nos va a seguir: está bien, hijo, seguí adelante. Pero no huyamos, porque si usted y yo huimos de la presencia de Dios, vamos a caer en las manos del Dios vivo. Y tenga cuidado, por ahí hay un pez que nos puede tragar también a nosotros. Un pez que nos va a hacer pasar un mal momento. Así que mejor acerquémonos a la presencia de Dios y disfrutemos de todo lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Regálenle un aplauso esta tarde al Señor. Oramos una vez más. Agradecidos estamos, Señor, porque tú sigues siendo un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amplio, un Dios perdonador, Señor. Gracias porque esta tarde, a través de tu palabra, podemos aprender de la vida del profeta Jonás, Señor, que a pesar, Señor, de su desobediencia, tú cumpliste el propósito de tu palabra, Señor, para ese pueblo de Nínive. Gracias porque esta nación, este pueblo completo se arrepintió de sus pecados y tú los perdonaste, Señor. Como igualmente nosotros, Señor, hemos reconocido que tú eres el único Dios vivo, el único Dios poderoso, y hemos reconocido que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a obedecer, Señor. Muchas veces nos apartamos, quizás involuntariamente o voluntariamente, pero sea como sea, Señor, esta tarde te pedimos perdón, Señor. Perdona todas nuestras faltas, todos nuestros malos pensamientos, y ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Esta tarde yo finalizo nada más haciendo una invitación para aquellos que nos escuchan allí en la intimidad de su hogar. Quizás usted no haya recibido a Cristo. Quizás cuántas veces Dios no le ha hablado y usted anda huyendo de la presencia de Dios. Yo le tengo una noticia. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere perdonarle, quiere salvarle. Y esta es una buena oportunidad para poder recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo le invito que con todo su corazón y con mucha fe usted pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús esta tarde oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a